let's start with South Korea. Um, Empecemos con Corea del Sur. Solo un breve resumen para la audiencia, ¿verdad? Porque he estado leyendo principalmente los medios chinos. Está por todas partes en los medios chinos. Como puedes imaginar, está siendo muy seguido de cerca. Entonces, lo que sucedió fue que ahora los medios occidentales dicen que de repente el presidente emitió una orden de ley marcial. Pero no es de repente. Ha tenido muchos problemas con el Parlamento porque no tiene la mayoría de los escaños del Parlamento. La mayoría le ha estado dando problemas durante un tiempo. Bloquearon varias de sus propuestas legislativas e incluso destituyeron a algunos de los miembros de su gabinete. Creo que la gota que colmó el vaso, según los medios chinos, es que el mes pasado el Parlamento aprobó una propuesta para investigar a su esposa por corrupción, y él la vetó. Luego, recientemente, en los últimos días, decidió esta vez no va a funcionar porque aparentemente van a hacer otra propuesta, y esta vez podrían tener 2/3 de los votos, así que no podrá bloquearlo esta vez. Fue entonces cuando declaró la ley marcial. No debería haberlo hecho, y eso fue lo que desencadenó todo lo demás. Creo que el resto de ustedes lo saben. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre todo esto en términos de que básicamente fracasó con esta ley marcial? Prácticamente se jugó todo. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre todo esto? Claro. Bueno, me alegra que me hayas contado todo esto porque mientras veía cómo se desarrollaban los eventos ayer, me decía a mí mismo, recuerda, he vivido un golpe de Estado. Quiero decir, sé mucho sobre golpes de Estado. De hecho, he vivido uno y he seguido los golpes de Estado toda mi vida, porque obviamente habiendo vivido uno, siempre te interesa algo así. Era imposible que esto fuera simplemente una decisión impulsiva. El punto es que dos cosas delataron que no fue una decisión impulsiva. En primer lugar, claramente tenía el apoyo de algunas personas dentro del ejército. El ministro de Defensa era amigo suyo. Claramente estaba al tanto de la decisión. También lo estaba el jefe de Estado Mayor del ejército. Y estas personas, estos oficiales superiores, pudieron encontrar una unidad militar que pudieron desplegar contra el Parlamento para dispersar el Parlamento y arrestar a los líderes de la oposición. Ahora, eso solo puede suceder cuando hay una planificación previa. Quiero decir, si el presidente simplemente sale en televisión y anuncia que va a haber ley marcial y no ha consultado a nadie en absoluto, entonces no vas a ver movimientos de tropas y despliegue de tropas de esa manera tan rápidamente. Así que claramente, esto se había decidido de antemano. La otra señal de que se decidió de antemano es que todo tipo de personas importantes que deberían haber sido consultadas sobre este decreto claramente no fueron consultadas. El primer ministro fue uno, aparentemente, y los líderes del propio partido del presidente fueron otros. Ahora, eso no sugiere una decisión impulsiva. Al contrario, lo que muestra es que el presidente estaba hablando con personas en las que confiaba y excluyendo a personas en las que no confiaba. Y eso también apunta a cierto grado de preparación previa. Nuevamente, permítame repetir una vez más, tengo experiencia con estas cosas. Tengo experiencia personal con estas cosas. Y la tercera pista, si es una pista, y creo que lo es el comportamiento muy interesante de los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos, por supuesto, cuando suceden cosas que desaprueba, es muy rápido para quejarse y protestar. Está protestando por lo que el gobierno georgiano está haciendo en este momento en Georgia, que es muy poco. En realidad, solo mantener a la policía en las calles para que no saqueen el edificio del Parlamento. Básicamente, eso es todo lo que el gobierno georgiano está haciendo. Aquí tenemos a un presidente que anuncia la ley marcial de la nada. No da ninguna razón real, ninguna explicación clara de por qué está tomando esta decisión. Hace acusaciones completamente locas de que la oposición está aliada con Corea del Norte, lo cual no creo que nadie tome en serio.
Envía tropas al Parlamento, amenaza con arrestar a los líderes de la oposición, planea cerrar periódicos e intenta prohibir las huelgas. Va a hacer todas estas cosas draconianas. ¿Y qué hace Estados Unidos? ¿Se queja? ¿Protesta? Tenga en cuenta que cualquier cosa que diga Estados Unidos en Corea del Sur va a tener un efecto masivo dentro de Corea del Sur. Amenaza con sancionar al presidente, amenaza con sancionar al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor. No, no hace nada. Simplemente se sienta, expresa preocupación, pide a todos que ejerzan moderación y, por supuesto, dice a todos que está completamente detrás de Corea del Sur y que apoyará a Corea del Sur, pase lo que pase, lo cual es una manera, en efecto, de decir que apoyan al presidente. Ahora, tengo que decir, escuchando eso, y de nuevo, estoy muy acostumbrado a escuchar a los estadounidenses y cómo responden a eventos de este tipo, creo que han sido advertidos. Estoy seguro de que sí. Sí. Y de hecho, hay algo interesante. Los medios chinos, quiero decir, como puedes imaginar, muchas discusiones. Hay algunas personas que incluso sugieren que parte de la razón por la que se siente tan envalentonado es porque Hunter Biden fue indultado por su padre. Sí. Así que en su mente está bien, puedes indultar a tu hijo. Bueno, yo puedo proteger a mi esposa. En realidad no es solo su esposa, sino la familia de su esposa. Y en cuanto a los cargos de corrupción, creo que hay mucha evidencia. Parece que hay cierta validez en ello. No es solo un truco político, porque quiero decir, mira a su esposa. Se hizo cirugía plástica, ya sabes, varias veces, y lleva todos esos bolsos caros y viste esa ropa cara. Eso parece alguien que tiene un hábito muy costoso, y no es solo ella, sino que su madre y su hermano parecen estar de alguna manera involucrados. Así que la gente dice, bueno, se envalentonó e inspiró, tal vez por el indulto de Biden, a su hijo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, quién sabe. Quiero decir, para mí eso parece un poco inverosímil. Voy a suponer que esto ha estado en preparación durante varias semanas. En realidad, no creo que esto haya surgido de la nada, así que probablemente antes de que se hiciera el indulto. Pero entonces, ¿quién sabe? Quiero decir, él está claramente muy cerca de los estadounidenses. Así que puede ser que se haya dicho a sí mismo que si los estadounidenses están dispuestos a proteger al hijo de Biden, bueno, ya sabes, ¿por qué no debería proteger a mi esposa de la misma manera? Quiero decir, no me sorprendería si este es el pensamiento de esta persona. Una cosa que tiene en común con Biden, por cierto, es que ganó la presidencia sobre la base de que era el firme y heroico oponente de la corrupción, que fue el primer fiscal que presentó acusaciones contra todo tipo de funcionarios corruptos, que era el más limpio de los limpios. Y por supuesto, resulta ser de otra manera. Y por supuesto, eso no es tan diferente con Biden, quien es la persona que defiende la ley, que tiene un tremendo sentido de principios sobre todas estas cosas, y quien resulta ser es la persona que va a indultar a su hijo profundamente corrupto. Así que ciertamente se pueden hacer paralelismos. Bueno, me sorprende que aún no haya renunciado. No creo que pueda continuar después de esto. Pues, ¿qué opinas sobre esto? ¿Va a ser destituido? Bueno, creo que va a ser destituido. Y creo que tarde o temprano, de una forma u otra, va a ser removido del cargo. No puedo imaginar que después de un evento de este tipo, cuando está absolutamente claro que toda la sociedad surcoreana ahora está sólidamente en su contra, y ahora que también ha quedado claro que la mayoría de las Fuerzas Armadas al final no estaban preparadas para apoyarlo. Quiero decir, obviamente no puede seguir siendo presidente. Es absurdo. Intentó disolver el Parlamento, arrestar a los líderes de la oposición, declarar la ley marcial e imponer, en efecto, una especie de dictadura presidencial. No puedes seguir siendo presidente después de algo así. Tienes toda la razón. Debería haber renunciado ya. Quizás lo haga. Quizás en las próximas horas lo haga. Pero es asombroso. Te dice mucho sobre el tipo de persona que es, que todavía está tratando de aferrarse a pesar de todo lo que ha sucedido.
And also, the South Korea. Además, la residencia presidencial de Corea del Sur se llama la Casa Azul porque el techo está cubierto con tejas azules. Y hay un dicho que dice que hay una maldición de la Casa Azul porque los presidentes de Corea del Sur, parece que después de la Segunda Guerra Mundial, todos, de una forma u otra, se meten en problemas. Hubo asesinatos, hubo golpes de Estado y hubo encarcelamientos. Varios de ellos fueron encarcelados por diversos cargos. Y por supuesto, también hubo uno que se suicidó. Así que es un trabajo muy peligroso ser presidente de Corea del Sur, ¿no es así? ¿Y por qué es eso? Absolutamente. Muy, muy buena pregunta. Bueno, creo que hay varias razones. Quiero decir, la primera obvia es que los primeros 3 presidentes de Corea del Sur, bueno, al menos el primero, quiero decir, los primeros 4 presidentes, pero realmente los primeros 3, Syngman Rhee, Park y Chun Doo-hwan, fueron todos dictadores de varios tipos. Y ser un dictador siempre es algo arriesgado al final del día. Y fueron dictadores violentos y muy crueles, cada uno a su manera también. Así que style con eso. Y creo que desde entonces es que aunque Corea del Sur es en nombre una democracia en que el pueblo de Corea del Sur prende el sur no está realmente en control del país. No es un estado soberano, es un país donde hay otros amos. En primer lugar, Estados Unidos claramente desempeña un papel enorme en la política y las políticas de Corea del Sur. Y la otra cosa es que durante los largos años de las dictaduras, y continuando hasta el día de hoy, se ha establecido un enorme estado profundo en Corea del Sur. Todo un aparato de servicios secretos, agencias de inteligencia, militares y personal de seguridad. Y por supuesto, también ejercen una gran influencia detrás de escena. Así que el resultado es un sistema político muy atrofiado y corrupto, que incluso cuando la sociedad surcoreana en general parece muy estable, el sistema político a nivel superior no lo es. Sí, y eso probablemente lo explica, porque en Corea del Sur siempre protestan. Y me pregunto si eso tiene algo que ver con el hecho de que la gente realmente no tiene el control. Correcto. Así que están frustrados, entonces simplemente, ya sabes, salen y protestan tras protesta, pero realmente no cambia nada más que salir a protestar. No logra el resultado final, que es que la gente quiera tener el control del gobierno. Correcto, eso lo explica. Bueno, no es solo que la gente no tiene el control del gobierno, sino que el gobierno de Corea del Sur no está ubicado en Seúl. En última instancia está ubicado en Washington. Así que Corea del Sur, el pueblo coreano, ha librado una guerra muy, muy larga, una lucha por su independencia, por su libertad, por la capacidad de Corea de moldear su propio futuro. Si has estado en Corea del Sur, yo he estado, por cierto, es un país asiático que conozco razonablemente bien. Sabrás cuán fuertes son los sentimientos sobre la ocupación japonesa. Cuán fuertes son los sentimientos sobre los estadounidenses, por cierto. Quiero decir, los estadounidenses están lejos de ser universalmente amados en Corea del Sur. Y esta sensación de que realmente no tienen el control de su propio país, a pesar del tamaño de la economía, la sofisticación de la sociedad y la aparente estabilidad social, es muy profunda. Y siempre existe esta preocupación de que hay todas estas fuerzas poderosas que existen tras bambalinas, que los surcoreanos realmente no pueden controlar. Y por supuesto, más allá de esto, está el sentimiento de larga data de que Corea está dividida. Hay preguntas sobre la legitimidad del sistema político en la propia Corea del Sur. Ahora sabes, nuevamente, es algo que va a ser muy controvertido para muchas personas en Occidente. Pero si conoces la historia de Corea, quiero decir, sabrás que las personas que lideraron la resistencia contra los japoneses dentro de Corea
fueron las que eventualmente establecieron la República Popular Democrática de Corea en el norte. Las personas que establecieron el sistema en Corea del Sur fueron las que colaboraron en general con los japoneses. Así que esto, creo, en parte explica por qué el gobierno en Corea del Norte es fuerte, a pesar de todos sus muchos problemas, debilidades, excentricidad y problemas económicos. Es porque se le ve como teniendo una legitimidad general, porque luchó por la independencia de Laos. Las personas que lo hicieron, Kim Il-sung y su familia, sus amigos, realmente lucharon y se esforzaron por la independencia de Corea. Mientras que en Corea del Sur hay una preocupación general, una sensación de que su propio sistema político, a pesar de todos los logros del país, no es legítimo de la misma manera. Es profundamente diferente, por cierto, de la situación entre Alemania del Este y del Oeste. En las Alemanias, la mayoría de los alemanes sentían que la legitimidad estaba en el oeste más que en el este. En las Coreas no es así. Hay una creencia generalizada entre algunos coreanos. Si vas a Rusia, los coreanos en Rusia, absolutamente. Creo que muchos coreanos en Japón también ven la legitimidad como existente más en el norte. Sí, quiero decir, el presidente Yoon tiene una tasa de aprobación muy baja. Esa es parte de la razón por la que falló esta vez. Solo tenía un 17%. Lo que me hace sentir que es un poco tonto que haga este tipo de maniobras, ¿verdad? Cuando tiene una tasa de aprobación tan baja, básicamente instigaría casi como un golpe. Normalmente un golpe es contra el presidente, pero él tiene un golpe contra el Parlamento, ¿verdad? Sí. Ahora, una de las cosas que lo hizo tan impopular es porque se está alineando tanto con Estados Unidos hasta el punto de que incluso está tratando de como olvidar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Japón. Lo cual irrita mucho al público, ¿verdad? Así que parece no tener un buen sentido de los sentimientos del pueblo y el pulso del país, ¿verdad? Absolutamente correcto. Quiero decir, él quiere una alianza. Ha forjado una alianza con Japón contra China, porque los estadounidenses se lo han dicho. Y quiero decir, esto inevitablemente va a ser muy controvertido entre la gente en Corea del Sur. Nuevamente, como he estado en Corea del Sur, he visto los sentimientos que la gente en Corea del Sur tiene sobre Japón y sobre esa historia. Así que eso es interesante. Nunca va a ser popular allí. También he visto, por cierto, los sentimientos que los surcoreanos tienen, la gente surcoreana tiene sobre China. Y voy a decir esto a los espectadores chinos. Sí, están nerviosos por China, porque China es el coloso en la región. Quiero decir, pero junto a eso no se puede evitar la influencia omnipresente de China en Corea del Sur. Toda la cultura está construida alrededor de China. Y ya sabes, hay un sentimiento muy diferente allí. Creo que hay otra cosa que ha sucedido, y ha sido un problema continuo en las últimas semanas. No me sorprendería si hubiera jugado un papel en estos eventos recientes, que es, por supuesto, que el presidente Yoon también ha estado muy interesado en enviar armas a Ucrania. Los estadounidenses han querido que lo haga. Ha habido esta narrativa sobre las tropas norcoreanas en la región de Kherson. France 24 hizo un análisis al respecto. Dijeron, ya sabes, realmente no han encontrado ninguna evidencia de eso. Las fotos y películas y todo esto realmente no significaron nada. La BBC entrevistó a soldados ucranianos y dijeron, bueno, aún no hemos encontrado soldados norcoreanos. Es difícil encontrarlos, especialmente si no están allí. Eso fue lo que realmente dijo un soldado ucraniano. Así que toda esta narrativa sobre soldados norcoreanos en Kherson ha sido creada y se ha utilizado para intentar que Corea del Sur vaya en contra de sus propias leyes para exportar armas a Ucrania. Y esto es muy controvertido en Corea del Sur. La oposición estaba fuertemente en contra, y el público surcoreano estaba abrumadoramente en contra. He visto encuestas de opinión que muestran más del 80% de oposición.
Entonces, de nuevo, si realmente quieres enviar armas a Ucrania, esta es tu prioridad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo evitas el hecho de que es ilegal? ¿Cómo evitas el hecho de que el Parlamento se opone y la gente se opone? Bueno, estableces una dictadura, y de esa manera lo haces. Así que no estoy diciendo que esa fuera la razón por la que esto sucedió, pero podrías ver de nuevo que cuando tienes al líder de un país, tu país es más leal y está más comprometido con las políticas de otro país. Entonces, obviamente, eso va a crear conflicto y tensión dentro de tu país, entre la gente y el líder anterior, y tarde o temprano va a estallar en una crisis. Sí. Y también creo que la gente está muy enojada con él porque su política de estar tan cerca de Estados Unidos no trae nada de vuelta a Corea del Sur. Como la ley CHIPS, no obtuvieron mucho de ella. De hecho, cuando Estados Unidos dijo, ok, no puedes vender estos chips a China, Estados Unidos permitió que Nvidia, por ejemplo, creara un producto separado para el mercado chino. No permitió que Corea del Sur hiciera algo así. Básicamente, solo prohibió a Corea del Sur vender, lo cual es una gran industria para Corea del Sur. Y ahora Trump ha sido elegido y Trump dejó muy claro que va a imponer aranceles en el extranjero, no solo contra China, sino también incluyendo a Corea, etc. Así que la gente se pregunta, quiero decir, si yo fuera surcoreano, me preguntaría, ya sabes, estás renunciando a nuestras soberanías y esto y aquello. ¿Qué obtienes a cambio? Claro, sí. ¿Cuál es el beneficio para Corea del Sur? Claro. Bueno, exactamente. Exactamente. Pero esto quiero decir, el presidente encarna un problema subyacente dentro de Corea del Sur y la sociedad surcoreana, que es que el país no es soberano. Y Estados Unidos, cuando se sentía, ya sabes, la única superpotencia, estaba dispuesto a dar un cierto margen a países como Corea del Sur y Alemania, que no eran completamente soberanos. Ahora, sintiéndose bajo presión, está reforzando el control. Por eso no les impide vender chips a China, ni mantener conexiones económicas con China, cuando China es, según tengo entendido, con mucho el mayor socio comercial de Corea del Sur hoy en día. Así que esto crea todo tipo de tensiones y crisis dentro de la sociedad. Y bien por los surcoreanos, tengo que decir. Quiero decir, han defendido la integridad de su constitución y su soberanía. Y quizás empecemos a ver un cambio. Parece haber más discusión y más crítica sobre estas cosas en Corea del Sur que en Alemania, lo cual es interesante. Sí. Y otra cosa es que nuevamente en China hablamos mucho sobre cómo las esposas son muy importantes para las figuras políticas. Así que en este caso, por supuesto, su esposa es quien le trajo todos estos problemas. Pero recuerdo, como donde estoy en Virginia, solíamos tener un gobernador bastante decente que era considerado una estrella en ascenso en el Partido Republicano, Bob McDonnell. Y luego se metió en problemas, creo que más o menos porque su esposa también era algo codiciosa, ya sabes, aceptando regalos caros, y eso lo metió en problemas. Un ejemplo, durante una Navidad recibió un regalo de su esposa que era un reloj muy caro, e incluso dijo, ¿podemos permitirnos esto? ¿Sabes? Así que él mismo era plenamente consciente de que esto no era algo que pudieran permitirse. Pero la esposa de alguna manera lo consiguió de otra persona o de algunos empresarios. Y luego, por supuesto, en Taiwán también tuvieron anteriormente un presidente, Chen Shui-bian. Él también tuvo problemas porque su esposa era corrupta y lo hundió de alguna manera. Entonces, ¿qué dices sobre eso? Las esposas son muy importantes para los políticos, especialmente si tienen grandes ambiciones. Absolutamente. Y no lo hacen en muchos lugares ahora, en Gran Bretaña también, por cierto. Esto también ocurre en Gran Bretaña. No los tienen bajo control. Y no debes culpar a las esposas, porque el hecho de que esto suceda también es un signo de la debilidad de los propios políticos. Simplemente le dices a tu esposa, mira, lo siento,
No gano ese tipo de dinero. No podemos permitirnos esto. Tengo mi vocación. Soy el hombre con el que te casaste. Si me amas, entenderás esto. Y creo que la mayoría de las mujeres respetarían eso en realidad. Esa es mi propia percepción, de todos modos. Y su esposa también aparentemente fue parte del escándalo. Él estaba muy involucrado en su negocio también. Había grabaciones que revelaban que ella estaba dando órdenes sobre cómo hacer que su esposo fuera más popular en las encuestas, cómo falsificar todas las diferentes encuestas para mostrar que él es más popular. Hay cosas así. De todos modos, hay mucha conversación interesante en China sobre esto. Bien, hablemos del perdón de Biden a Hunter Biden. Honestamente, él mismo lo perdonó. No es tan sorprendente. Y mucha gente dice, bueno, es el padre, ya sabes. Por supuesto, lo entiendo. Pero lo que realmente me molesta es que él dijo repetidamente que no iba a hacer eso. Se lo dijo a la gente una y otra vez, y no solo él, sino también la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella lo dijo varias veces también. Sí, no creo que él simplemente haya decidido eso. Creo que en el momento en que Hunter Biden fue declarado culpable, decidió hacerlo. Creo que él sabía esto desde el principio. Pero ¿por qué estaba tan decidido diciéndole esto a la gente repetidamente, incluso cuando no tenía intención de hacerlo? Porque Joe Biden es un mentiroso compulsivo. Eso es lo primero que hay que decir. Quiero decir, ha estado mintiendo toda su vida política y lo hace de manera incesante y continua. Y no ha tenido ningún incentivo hasta ahora para dejar de hacerlo, porque siempre le ha funcionado. Los medios lo han cubierto constantemente. Como dijiste correctamente, varias personas han contado el número de veces que se ha negado que perdonaría a Hunter, y han contado al menos 10 veces que se ha hecho esa negación, ya sea por él o por Karine Jean-Pierre. Así que lo ha estado negando. La última vez que se negó fue en noviembre, hace solo unas semanas. Y estoy de acuerdo contigo. Por cierto, que desde el momento en que quedó claro que Hunter iba a ser procesado, siempre tuvo la intención de al final perdonar a Hunter. Pero parece que las primeras discusiones serias sobre esto comenzaron en junio, hace meses, mucho antes de que se hicieran la mayoría de estas negaciones. Así que siempre estaban mintiendo. Consistentemente mentían sobre esto. Y por cierto, continuó mintiendo en la declaración que dio cuando perdonó a Hunter porque dijo, ya sabes, esta es una persecución vengativa. Sabes, esto es absolutamente incorrecto. Ha sido procesado selectivamente y por eso lo estoy haciendo. Y siempre he creído en el Estado de Derecho y todas esas cosas, lo cual es un absoluto disparate. Quiero decir, cuando rastreas lo que ha estado sucediendo durante el tiempo que ha sido presidente, está tan completamente en desacuerdo con la verdad que nuevamente solo puede ser una mentira. Si Biden hubiera sido un hombre honesto y hubiera salido y dicho, miren, entiendo que esto es contrario a lo que he dicho. Sin embargo, amo a mi hijo. Me encontré en una posición en la que tenía que o bien dar un paso atrás, en cuyo caso hay una posibilidad real de que mi hijo fuera a prisión, o intervenir como padre para protegerlo. Y voy a hacer lo segundo, porque debo asumir cierta responsabilidad por haber hecho a mi hijo lo que es. ¿Aunque sí? Bueno, mucha gente todavía habría estado enojada, pero mucha otra gente lo habría entendido y habrían tenido más simpatía por él de la que tienen. Pero no va a hacer eso, porque es Joe Biden. Simplemente va a mentir y pretender que todo lo que hace es consistente con todo lo demás que ha dicho y hecho, y que es el gran hombre de principios e integridad, lo cual, por supuesto, no es. Sí, y luego China tiene razón, porque China señaló varias veces, ¿verdad? Estás diciendo una cosa y luego haces otra. ¿Sabes? Eso es... Sí, absolutamente.
Es un punto muy bueno, de hecho, un punto muy bueno. Él miente a China, miente a Xi Jinping. Los chinos le han dicho esto en su cara. Y ahora vemos cómo miente y ha estado mintiendo al pueblo estadounidense. Además, mucha gente prestó atención porque este indulto cubre 10 años desde el 1 de enero de 2015 hasta el final de este año. Así que es un periodo de 10 años, aunque las dos condenas que tuvo Hunter Biden fueron en 2016 y 2018. Así que hay mucha especulación sobre por qué es así. Y creo que estoy de acuerdo con muchas personas que dicen que Biden en realidad se está cubriendo a sí mismo. Pero todos sabemos lo que pasó en 2014, ¿verdad? Y lo que pasó en Ucrania. Así que podría haber cosas que Hunter Biden hizo durante ese tiempo que, si continúan investigando, podrían posiblemente llevar a él. ¿Crees que eso también es una posibilidad? Bueno, no creo que haya ninguna posibilidad sobre esto. Creo que es una certeza, de hecho. ¿Por qué elegir el 1 de enero de 2014? 2014 fue cuando ocurrió el golpe de Maidan, cuando Biden, como vicepresidente, se convirtió en el procónsul de facto de Ucrania, recibiendo, ya sabes, instrucciones ocasionales del presidente en Washington, que se llamaba Barack Obama. Cuando su hijo se unió a la Junta de Burisma, le pagaron $1 millón al año, aparentemente por hacer. Bueno, nadie ha podido averiguar exactamente qué era lo que estaba haciendo. Todo el mundo sabe que era para proporcionar protección y patrocinio al oligarca corrupto que dirigía Burisma. Él aplastó la investigación sobre Burisma, hizo que despidieran al fiscal que estaba investigando Burisma y lo reemplazó con otro hombre. Todas esas cosas. Por supuesto, esa es la razón. Y por supuesto, ese $1 millón que le estaban pagando a Hunter, bueno, finalmente fue a la familia Biden, y entre los beneficiarios estaba el padre. De hecho, esa fue la evidencia clave que estaba en la laptop, porque la laptop estableció de manera concluyente, en lo que a mí respecta, que Hunter Biden estaba llevando a cabo muchas de estas prácticas en Ucrania, principalmente con algunas personas en China, pero también en todo tipo de otros lugares del mundo. Estaba actuando como el agente de su padre. Era un esquema en el que Biden mismo, a través de su hijo, estaba monetizando su cargo electo. Era profundamente corrupto. Quiero hablar un poco sobre Trump. Trump, por supuesto, aprovecha mucho esta oportunidad diciendo que Biden es corrupto y cosas así, pero tengo que decir que él mismo, la elección de Charles Kushner, el padre de Jared Kushner, para ser el embajador en Francia, no sé, no me gusta mucho. Tampoco estoy impresionado por eso porque Charles Kushner fue condenado por, creo, evasión de impuestos y lo indultó la última vez, al final de su mandato como presidente, y ahora no solo lo ha indultado, sino que también lo está enviando a Francia para ser el embajador. Y en menor medida también eligió al suegro de otra hija, Tiffany, para ser el asesor principal para el Medio Oriente. Así que también está muy involucrado en los asuntos de los miembros de la familia. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No estoy particularmente impresionado por eso. Bueno, tienes toda la razón. Y mira el cambio que ha ocurrido en China. Xi Jinping se ha convertido en el líder de China. Él absolutamente no puede soportar la corrupción. No creo que haya ninguna duda sobre esto. Realmente detesta la corrupción. Al menor indicio de corrupción por parte de un funcionario, ya sea directamente o a través de su familia, al menor indicio de nepotismo del tipo que estamos viendo ahora, actúa muy enérgicamente contra esto. Ahora, lo extraordinario es, por supuesto, que los estadounidenses se proyectan al mundo como las personas honestas, las personas para quienes la corrupción siempre es algo que sucede en otros países, no en el suyo. Y lo sorprendente es que muchos estadounidenses generalmente creen esto. Quiero decir, sinceramente creen que Estados Unidos de alguna manera es un modelo. Pero la realidad, como vemos, es completamente diferente.
Si tu raison creo que Xi Jinping parle la Grèce République es no es dinget es con un po como de sostre de corrupción. Entonces no creo que haya ninguna duda sobre esto. Quiero decir, tiene fuerte reacción emocional al respecto, man personal esto. Una de las características más fuertes de su personalidad. Absolutamente no lo tolera. Sí, y eso es lo que dijo Qin Gang, el anterior ministro de Asuntos Exteriores. Qin Gang era el problema. Qin Gang fue elegido a dedo por él. De hecho, lo eligió él, ascendió muy rápido porque Jinping estaba realmente muy impresionado con él. Pero creo que el asunto, por lo que podemos decir, no hay mucha corrupción, pero el asunto en sí fue... Muchas personas en China dicen que una vez que tienes un asunto, eso puede llevar muy fácilmente a la corrupción. ¿Por qué alguien querría estar contigo si no obtiene ningún beneficio financiero y cosas así? Una mujer joven podría querer acompañarte, ¿verdad? Y así, el asunto en sí parece suficiente para descarrilar a Qin Gang. Aunque, por lo que podemos decir, no hay nada más que eso. No hay espionaje. Al principio decían que posiblemente ella era una doble agente o algo así. Eso no parece ser el caso. Pero de todos modos, ese es un buen ejemplo. Por cierto, si eso es lo que dice el pueblo chino en China, tienen toda la razón. Sigo la política británica y la política griega muy, muy de cerca. En política, lamento decirlo, las relaciones extramatrimoniales y múltiples aventuras y todo esto hacen que las personas sean más propensas a la corrupción. Si quieres un ejemplo espectacular de esto, mira a nuestro ex primer ministro británico Boris Johnson, quien tuvo múltiples aventuras con todo tipo de mujeres. Tiene más hijos de los que jamás ha estado dispuesto a admitir. Y todos pueden ver que es un hombre profundamente corrupto. Miremos al Medio Oriente. De acuerdo. Este alto el fuego entre Israel y Líbano es un poco extraño. Siento que, en primer lugar, cuando tienes un alto el fuego, se supone que es algo grandioso, ¿verdad? Pero no los ves dándose la mano y tomándose fotos juntos. Ni siquiera fue anunciado por Israel o Líbano. Fue anunciado por Biden y creo que Macron también lo anunció. No hubo foto. Ninguna foto. Siento que es muy, muy raro. Y luego ambas partes acusaron a la otra de violar el acuerdo poco después. ¿Cuál es tu opinión sobre el alto el fuego? Bueno, ninguno de los dos lados ha ganado, y ninguno de los dos está contento con el alto el fuego. Quiero decir, ambos lados se han enfrentado hasta el agotamiento, y ambos tienen razones convincentes para querer un alto el fuego en este momento. Pero ninguno de los dos ha logrado su objetivo. Hezbollah dijo que continuarían enviando misiles al norte de Israel hasta que hubiera un alto el fuego en Gaza. Han acordado dejar de hacerlo, y no hay alto el fuego en Gaza. Netanyahu y su gobierno dijeron que establecerían una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano, expulsarían a Hezbollah más allá del río Litani y destruirían toda su organización y desarraigarían a Hezbollah. Y ninguna de esas cosas ha sucedido tampoco. Así que ninguno de los dos lados ha logrado sus objetivos, pero cada lado tiene razones para terminar la guerra ahora, al menos para terminar la lucha ahora. En el caso de Israel es porque el ejército está exhausto. Quiero decir, Alistair Crook, hicimos un programa con él, y por supuesto conoce bien la región, pero ha estado hablando de esto en la prensa hebrea en Israel. Están llenos de esto, que los soldados están cansados, que las pérdidas han sido mucho más altas de lo esperado, que no lograron ganar terreno en el sur del Líbano, que los reservistas se negaban a presentarse, que había un problema sistemático de deserción y que la economía está bajo una enorme presión. Entonces Netanyahu tuvo que detenerse. Aparentemente, continuar con la guerra estaba poniendo en riesgo la estabilidad de su propio gobierno, porque cada vez más partidos y personas seculares en Israel decían, ¿por qué están luchando los chicos seculares en el sur del Líbano?
Una guerra que es insistida por la parte religiosa de la comunidad, aproximadamente el 50% de la población, por cierto, y los partidos religiosos. Los chicos de la parte religiosa de la comunidad no sirven en el ejército. Así que había todas estas tensiones acumulándose en el lado israelí. En el lado de Hezbollah, obviamente se logró Manson into the Tambertrees. Obviously, they've been badly battered by the fighting. But I'm going to suggest that there was probably another very Pero voy a sugerir que probablemente había otra razón muy convincente por la que necesitaban cesar el fuego en este momento. Es decir, creo que se enteraron de que algo muy grande estaba a punto de suceder en Siria, que iba a haber una gran ofensiva por parte de los yihadistas, los combatientes islamistas en Siria, que estaban aprovechando el hecho de que los combatientes de Hezbollah habían sido retirados de Siria y trasladados al Líbano, y necesitaban detener la lucha en el Líbano para enviar de vuelta a su gente a Siria, porque Siria es absolutamente esencial para preservar sus líneas de suministro. Así que creo que ambas partes tuvieron que detenerse por diferentes razones, pero ninguna está realmente contenta con el resultado. But neither is really happy with the outcome. So let's talk about Syria. Sí, hablemos de Siria. Es como si de repente los rebeldes parece que estuvieron callados por un tiempo y luego de repente tomaron Alepo. Pero creo que más tarde el ejército sirio recuperó algunas partes de Alepo. No sé exactamente qué está pasando allí, pero parece que Siria entró en una guerra civil una vez más. Siria es una guerra de poder por excelencia, porque el gobierno sirio está respaldado y apoyado por Irán, Rusia y, por supuesto, Hezbollah. Creo que China también apoya al gobierno sirio. Los rebeldes son apoyados por Israel, Estados Unidos y Turquía, ¿no es así? Así que eso lo necesitan. Exactly. It is. There is one major party Lo es. Hay un partido principal o conjunto de partidos que estuvieron muy activamente involucrados en la guerra civil siria anteriormente, pero que ahora han cambiado de bando. Y esos son los otros estados árabes, particularmente los estados del Golfo. Habían apoyado fuertemente a la insurgencia, a los islamistas, a los combatientes yihadistas que luchaban contra el gobierno del presidente Assad anteriormente, pero ahora todos han arreglado sus diferencias con él. Han dejado muy claro en los últimos días que no están apoyando a estos combatientes que han lanzado esta ofensiva ahora. Así que en la región, realmente son Turquía e Israel los que están apoyando este movimiento hacia Siria. Y los turcos, creo que en parte porque saben que están aislados. Si realmente miras sus declaraciones, están tratando en cierta medida de ocultar su participación. Dicen que en realidad no están directamente involucrados. Se esfuerzan por decir esta vez que no buscan el derrocamiento del gobierno sirio, que quieren negociaciones y una solución política. Como dicen, nadie cree que no estén involucrados, por cierto. Quiero decir, todo el mundo sabe que en realidad no solo están involucrados, sino que dirigen todo el asunto. Pero varios países, por el momento, siguen con la ficción, porque hay movimientos diplomáticos en marcha entre los rusos, los iraníes y los turcos para intentar controlar todo esto. Los ministros de Exteriores de estos países se van a reunir, creo, en Qatar mañana, para intentar encontrar alguna forma de avanzar. Y Putin y Erdogan hablaron por teléfono ayer. Así que creo que hay esta pretensión de que Turquía no está involucrada, pero todo el mundo sabe que realmente está dirigiendo el asunto. Bueno, no lo sé. ¿Realmente se puede confiar en Turquía? Quiero decir, ¿Turquía envía tan rápido de un lado a otro? ¿Siempre está saltando entre lados? No lo sé. Es un país en el que no tengo mucha confianza. Creo que lo que has dicho es un sentimiento que se comparte universalmente. Nadie confía en Turquía y nadie confía en su presidente. Es compulsivamente traicionero. Dice que quiere buenas relaciones con China, pero apoya a los separatistas uigures en el oeste de China. Dice que respeta la estabilidad de los países de Asia Central, pero apoya a los islamistas en su intento de derrocar a los gobiernos de esos países. Les dice a los rusos,
estoy con ustedes, quiero tener buenas relaciones con ustedes, pero apoya a Ucrania en su intento de entrar en la OTAN. Juega este juego interminablemente complicado en Siria mientras es compulsivamente traicionero. Es alguien cuya palabra no significa nada. Ahora, ha podido aprovechar con éxito la importancia de Turquía, porque Turquía es un lugar estratégicamente importante, en el sentido de que tal vez menos para China, pero para Rusia, Turquía es muy importante. For China, but for Russia, Turkey is very important. I mean, Turkey is preventing, for example. Quiero decir, Turquía está impidiendo, por ejemplo, que los buques de guerra de la OTAN entren en el Mar Negro. Y los rusos no quieren buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro mientras hay una guerra en Ucrania. Así que los rusos no quieren romper con Turquía. Los rusos tienen fuertes vínculos económicos y comerciales con Turquía. Turquía les ayuda a eludir las sanciones, todas estas cosas. Pero nadie confía en Erdogan. A nadie le gusta. Es un hecho. Pero todos, al menos los rusos, tienen que morderse la lengua y pretender que ya sabes, de alguna manera podemos trabajar con él para básicamente mantener toda la situación estable y promover sus propios intereses. Es pura realpolitik. Sí, creo que parte de esto es que aunque hemos hablado de esto muchas veces en el pasado, Turquía también tiene esta ambición imperial. Nunca murió, creo. Creo que están tratando de aprovechar diferentes oportunidades para expandirse, si no territorialmente, entonces de manera influyente. Sí. If not territorially, but influential. Yeah. Yes. Okay. It's a dangerous game. And Sí, es un juego peligroso, y Erdogan lo juega con verdadera habilidad. Independientemente de lo que pienses de él, quiero decir, a nadie le gusta, pero todos entienden que es astuto jugando este juego. Pero con el tiempo, está creando una impresión de Turquía, exactamente como dijiste, como un país poco fiable en el que nadie puede realmente basar su política, porque el gobierno turco nunca cumplirá su palabra. No creo que se comporte mal. Al mismo tiempo, se puede entrar la influencia de Turquía. Pero si la gente no confía en ti, tienes influencia, creo. No, absolutamente. Quiero decir, una mejor manera de obtener lo que Turquía quiere en Siria, que es influencia en Siria, una aspiración legítima, y el retorno de los refugiados sirios a Siria, sería buscar un verdadero acercamiento completo con los sirios. No jugar estos complicados juegos de enviar hombres armados a través de la frontera siria para apoderarse de la segunda ciudad más grande de Siria. Eso es, en última instancia, completamente contraproducente. Pero, ya sabes, Erdogan nunca verá las cosas de esa manera, porque siempre piensa que puede jugar estos juegos, aprovechar su posición, aumentar su poder y todo eso. Veamos Georgia. Parece que desde la semana pasada hemos estado hablando es solo un lugar tras otro, Georgia. Está muy claro que lo que está sucediendo es el golpe de Maidan, edición Georgia o edición Tbilisi, Georgia. ¿Es eso lo que es? Eso es exactamente lo que es, no es nada más. Hubo una elección en Georgia. Un lado perdió gravemente, otro lado ganó en grande. Así que el lado que perdió gravemente, apoyado por Occidente, se niega a reconocer el resultado de las elecciones. Tienen, por medios extraños, un presidente que está de su lado contra el gobierno y están tratando de derrocar al gobierno. Básicamente, eso es lo que están haciendo. Quiero decir, aceptarán la legitimidad de cualquier elección siempre que sean ellos quienes la ganen. Cualquier otra elección, una que pierdan, es por definición ilegítima. Y eso es lo que estamos viendo en Georgia hoy. Por supuesto, están fanáticamente alineados con Occidente, y no es sorprendente que Occidente los apoye y no solo los apoye. Occidente los está alentando, instigando y organizando georgiano para tratar a estas personas a obtener el poder.
Occidente ha adquirido el hábito de no reconocer los resultados electorales, quiero decir, no reconocen la elección de Venezuela. No creo que hayan respaldado completamente la elección en Rusia. Creo que tienen que tratar con Putin porque Rusia es Rusia, ¿verdad? Pero para países más pequeños, simplemente no reconocen el resultado electoral, como en el caso de Georgia y Venezuela, ¿verdad? Y creo que al menos en el pasado, al menos pretendían y no lo hacían tan obvio. Y ahora parece que ya no les importa. Si eliges a alguien que no les gusta, simplemente no reconocen tu resultado. Absolutamente. Absolutamente. Se han establecido como el verdadero electorado. La gente de un país no es el electorado. Las potencias occidentales lo son. Son ellos quienes deciden quién gana las elecciones, no el pueblo. Es una nueva definición de democracia, una muy interesante. Ucrania, no sé si viste este artículo. TASS publicó un artículo hace unos días. El título de ese creo que dice Rumania, Polonia, Alemania, Reino Unido planean dividir Ucrania. Esto es según la inteligencia rusa y extranjera. Así que, como dice el título, según Rusia, el plan de la OTAN ahora es posiblemente enviar tropas de mantenimiento de la paz, alrededor de 100,000, y van a dividirlas en diferentes partes de Ucrania en nombre de proteger a Ucrania. Pero esencialmente divide Ucrania. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Crees que es una posibilidad? Sí, lo es. Creo que es absolutamente una posibilidad y creo que está muy en discusión. Por supuesto, 100,000 hombres no es una fuerza de mantenimiento de la paz, es una fuerza de combate. Quiero decir, no envías 100,000 hombres para mantener la paz, envías 100,000 hombres para hacer la guerra. Pensé que eso era obvio, en realidad. Así que el plan, y creo que este es un plan que se ha elaborado independientemente de Donald Trump, es conseguir un alto el fuego, incorporar a Ucrania a la OTAN lo más rápido posible, enviar este ejército de la OTAN, fingir que no es un ejército de la OTAN, llamarlo una fuerza de mantenimiento de la paz, luego esperar un poco de tiempo, decir que los rusos han violado el alto el fuego de alguna manera y reanudar la guerra. Y luego, los rusos están luchando contra las potencias occidentales, este ejército de 100,000 hombres. Por supuesto, la membresía de la OTAN se extenderá a toda Ucrania, porque Zelensky lo está insistiendo. Y luego, como resultado de esa guerra, Occidente expulsará a los rusos de toda Ucrania. Eso creo es lo que los ucranianos quieren. Y creo que es lo que algunos de los elementos más extremos en Occidente quieren. Y de eso se trata este plan. Creo que Starmer lo quiere. Creo que quizás Macron lo quiere. Ciertamente, los ucranianos lo quieren. La Secretaría de la OTAN lo quiere. Personas como Mark Rutte. Por supuesto, los Nuska estarán de acuerdo. Es un plan terrible. Ese es un plan terrible. Absolutamente. Quiero decir, es un intento de ganar la guerra que se ha perdido en el campo de batalla. Es usar un truco diplomático para ganar la guerra. Pero eso es básicamente lo que es. Hay mucha discusión sobre este plan en los medios chinos. Lo que dicen los medios chinos es que cuando haces eso introduces diferentes fuerzas armadas, ejércitos en diferentes partes del país. Básicamente, divides este país. Y si ese personal militar permanece allí el tiempo suficiente, básicamente ocupas un país. Absolutamente. Quiero decir, ese es el objetivo final. Tenga en cuenta que la guerra en Ucrania no se trata en última instancia de Ucrania. Se trata de controlar Ucrania y en última instancia desestabilizar a Rusia. Ahora se ha vuelto cada vez más admitido abiertamente por Lindsey Graham en los Estados Unidos y por importantes figuras políticas en Alemania que se trata de controlar los recursos de Ucrania. Es el litio que está en el este de Ucrania y es el grano. Quiero decir, Starmer habló sobre ello.
dio un discurso en Mansion House. El discurso del Lord Mayor es un discurso importante que el primer ministro da cada año, en el cual habló, pensé, muy interesantemente sobre los recursos naturales de Ucrania, nuevamente. Así que puedes ver de qué se trata todo esto. Se trata de continuar la extracción de riqueza de Ucrania para mantener las economías europeas, especialmente las europeas, en funcionamiento. Sí, y luego algunos analistas chinos incluso están diciendo que si este plan se convierte en realidad, existe la posibilidad de que dentro de 20 o 30 años Ucrania como país deje de existir. Se dividirá en partes de otros países. Sí, bueno, ten en cuenta que si estás hablando de Rumania y Polonia, ambos han ocupado anteriormente territorios significativos de lo que ahora es Ucrania. Así que, por supuesto, Polonia históricamente ha tenido un reclamo sobre el territorio que se conoce como Ucrania Occidental. No mucha gente sabe esto, pero Rumania ha hecho anteriormente reclamos y ha ocupado grandes áreas a lo largo de la costa del Mar Negro de Ucrania, incluida la ciudad de Odessa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Odessa fue transferida por los alemanes a Rumania. Rumania en teoría controlaba Odessa, así que absolutamente, eso es exactamente a lo que todo esto llevaría. Verías la partición y desintegración de Ucrania y su absorción en esferas, primero de influencia y luego probablemente anexión total por las potencias occidentales. Y por supuesto, la población ucraniana, mientras tanto, está disminuyendo literalmente cada mes a medida que más personas mueren en la guerra y más personas se van. En realidad, cuanto más leo sobre estas cosas, ya sabes, porque sabía muy poco sobre Ucrania en el pasado, hasta que comenzó esta guerra, más pienso que, en realidad, para Ucrania como país, la mejor opción es estar con Rusia, porque Rusia es el único país que tiene un interés genuino en proteger a Ucrania. No creo que ningún otro país tenga interés en proteger a Ucrania. Todos quieren una parte de Ucrania, ¿no? They all want part of Ukraine, isn't it? Esto es absolutamente cierto. Ucrania prosperó. El pueblo ucraniano prosperó. Prosperidad no es la palabra equivocada, por cierto. Quiero decir, era una de las áreas económicamente más avanzadas de la Unión Soviética. Siempre han prosperado como parte de Rusia. Siempre que se han opuesto a Rusia ha sido un desastre para ellos. El único periodo en la Ucrania post-independencia donde la economía ucraniana ha experimentado un crecimiento sostenido y exitoso fue en un breve periodo antes de la Revolución Naranja en 2004, cuando Ucrania, el entonces gobierno ucraniano independiente de Kuchma y Yanukovych, se había alineado muy estrechamente con Rusia, y se hablaba de que realmente se unirían con los rusos para formar una comunidad económica única. En todos los demás momentos, Ucrania is to the worst train. Y la otra cosa es que, en realidad, mucha gente no entiende que antes de que estallara la guerra, China tenía una buena relación con Ucrania. Yo diría que probablemente durante la era de Zelensky no era tan buena, pero antes de eso siempre fue muy cercana. Estaban comprando, estaban invirtiendo en Ucrania. Y de hecho, cuando comenzó la guerra, algunas de las inversiones de China perdieron dinero debido a la guerra. China siempre está interesada en hacer negocios. Quiero decir, China no está interesada en simplemente quitar cosas a otros países y ser irrespetuosa o hegemónica o un matón de cualquier tipo. Ucrania en ese momento postsoviético necesitaba inversión, necesitaba hacer comercio y todo ese tipo de cosas. En realidad, se complementaban bastante bien. Así que mucha gente cree que China simplemente saltó inmediatamente al lado de Rusia. No creo que sea cierto. Creo que China está muy preocupada por la guerra. Creo que China ha movido cielo y tierra para poner fin a la guerra. Creo que todos los intentos de argumentar lo contrario están completamente en desacuerdo con los hechos. Los chinos han estado hablando con sensatez de manera consistente. Han dicho repetidamente que hay que mirar las realidades genuinas,
las causas reales de la guerra. No han proporcionado armas a los rusos. No hay evidencia de que lo hayan hecho alguna vez. Mantienen comercio con Rusia. Western Gangton del comercio con Ucrania. Siempre han dado buenos consejos a los ucranianos, que los ucranianos siempre han rechazado. Trataron a los ucranianos con gran respeto. Creo que China nunca ha mostrado ningún signo de hostilidad hacia Ucrania. La parte que consistentemente muestra hostilidad hacia China con respecto a Ucrania es Estados Unidos, que ha utilizado la guerra y su influencia antes de la guerra en Ucrania para intentar extinguir la influencia china allí. Estoy seguro de que la gente en China recuerda esto. No recuerdo los detalles exactos, pero recuerdo que hubo una gran inversión que China quería hacer. Y creo que era la fábrica en Zaporozhye, la que fabrica motores de turbina de gas y motores de helicóptero y todas esas cosas. Y Estados Unidos básicamente lo bloqueó. Así que ahí lo tienes. Sí, y eso ciertamente ha enfurecido mucho a China, ¿sabes? Así que sí. Y eso fue, creo, bajo Zelensky. En cuanto a Lindsey Graham, tienes toda la razón. Lindsey Graham recientemente tuvo una entrevista con alguien de Fox y dijo que la guerra en Ucrania se trata de dinero. Se trata de hacer dinero para los Estados Unidos. Y lo dejó muy claro. Una cosa sobre Lindsey Graham es que él es realmente muy directo, es muy honesto. Y la otra cosa que dijo recientemente sobre la CPI, esto es lo que dijo, lo cual encuentro absolutamente fascinante. Dijo que el Estatuto de Roma no se aplica a Israel, Estados Unidos, Francia, Alemania o Gran Bretaña, porque no fue concebido para ir contra nosotros. Dijo eso, ¿de acuerdo? Está diseñado para ir contra personas o países que no nos gustan, no contra nosotros. Absolutamente. Vuelvo a los puntos que hemos mencionado en muchos de nuestros programas. Y creo que esto es algo que la gente en China necesita entender. No todos en Occidente, pero si quieres, todavía los líderes políticos ascendentes en Occidente, los que tienen más control, nunca han renunciado a sus ideas imperialistas o modalidades colonialistas. Así que, ya sabes, el interés en Ucrania es todo eso. Ve a dónde están los recursos, el grano, el litio, el manganeso, todo el gas natural, todas esas cosas. Por eso Biden estaba allí. Él iba allí por el gas natural. Así que vas por todo eso, te enriqueces personalmente. Y por supuesto, mantienes tus economías en marcha, pero realmente no estás allí para llevar a cabo un comercio directo. Porque el comercio directo, a pesar de toda la charla sobre el libre comercio y todo eso, no es lo que Occidente ha hecho nunca. Nunca han estado realmente en el libre comercio. Nunca, en ningún momento de su historia. Hablando de las relaciones entre China y Estados Unidos, dos cosas. Una es que la administración de Biden aprobó otra venta de armas, una venta de armas de $385 millones. Y la otra cosa es que el presidente de Taiwán visitó recientemente Hawái. No sé si se puede usar la palabra visita, pero hizo una parada en Hawái. No es una visita oficial. Estaba de camino para visitar otro país pequeño. Pero siempre hacen esta parada en los Estados Unidos. Por supuesto, eso irrita a China. Pero el asunto es que a estas alturas creo que han estado haciendo todas estas cosas tantas veces durante tanto tiempo. Ahora, aparte de que China proteste, quiero decir, hicieron una declaración para dejar muy claro que esto no es algo que China apruebe. Pero aparte de eso, no creo que China haga nada más que eso, porque creo que de alguna manera China también está esperando que Donald Trump entre. Esto es algo que Biden hace innecesariamente al final de su mandato. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, eso es exactamente correcto. Pero, por supuesto, también es una parte muy importante del patrón estadounidense. Los rusos, por cierto, se han quejado de esto muchas veces, que los estadounidenses hacen algo que es escandaloso, algo que saben que causa una enorme cantidad de ofensa, y luego simplemente continúan haciéndolo hasta que se normaliza. Y esto es muy típico del comportamiento estadounidense.
Y una vez que se ha normalizado, luego pasan al siguiente paso, aún más escandaloso. Y es muy difícil saber en qué punto habría que decir basta. Pero los rusos dijeron basta con Ucrania, y China, por supuesto, lo hará con Taiwán. Y nadie debería tener ninguna duda al respecto. Sí, me parece que si miras todo lo que está sucediendo, ellos han escalado lo que está pasando en Siria. Y por supuesto, no tienen intención de detener la guerra en Ucrania. En cambio, permiten que Ucrania use misiles de largo alcance para alcanzar territorio ruso. Y por supuesto, con lo que acaba de pasar con China, pensaría que después de las elecciones, un político maduro, un verdadero político, aprovecharía esta oportunidad. Ahora no necesitas pensar en tu próximo mandato. No necesitas pensar en la elección. Usas este tiempo para hacer algo bueno. Dejar el país, dejar el mundo en un estado pacífico. Lo que Biden está haciendo es exactamente lo contrario. Es como si estuviera provocando incendios por todas partes. Es casi como si se estuviera yendo y quisiera derribar todo el mundo. ¿Es eso lo que está haciendo? Bueno, eso es exactamente correcto. Quiero decir, de hecho hay una cualidad febril en esto. Quiero decir, por cierto, no sé exactamente cómo, pero Siria es parte de esto. Georgia es parte de ello. Corea del Sur es definitivamente parte de ello. Todo está conectado. Hay una actividad febril en marcha, mientras Biden, quien es, ya sabes, lo que llamamos en Gran Bretaña, un viejo enojado, un viejo muy enojado, sin principios reales, está, como dices absolutamente correctamente, Paul Swearworth, el funeral vikingo, tipo de cosa nihilista. Si no tengo éxito, todos tengo éxito. Y está dejando atado por Donald Trump. Lo cual es parte del propósito, por cierto. Quiero decir, él quiere hacer eso. Verás, uno de mis libros favoritos de la literatura estadounidense es El Gran Gatsby. El Gran Gatsby, al final, es bastante parecido a Tommy Daisy, ¿verdad? Crearon este gran lío y luego se van. Y luego cuando hablan de ello dicen, oh, ya sabes, no tiene nada que ver con nosotros. Sabes, teníamos todas las buenas intenciones, pero dejan un gran lío para que otras personas lo limpien. Y eso es básicamente lo que Estados Unidos, el gobierno actual, está haciendo, me parece. Sí. Absolutamente. Y creo que es un gran libro, y es muy, muy profético, tanto sobre los británicos como sobre los estadounidenses. Quiero decir, crean desastres masivos. Y por supuesto, Tommy Daisy. Quiero decir, el libro trata más sobre ellos en realidad que sobre Gatsby. Muchos europeos, especialmente, no entienden a Gatsby porque no comprenden el contexto de este libro. Pero el punto es que ellos viven, ya sabes, que viven, y de alguna manera nada de lo que sucede realmente les afecta. Y eso es cierto para los estadounidenses. Quiero decir, pueden crear caos, ruina, destrucción, miseria, y pueden alejarse. Todavía creen que son los defensores de la democracia, la libertad, los derechos humanos, los valores y todo lo demás. Todavía se sienten completamente cómodos consigo mismos. Todavía creen que son una fuerza para el bien y lo correcto. Y pasan al siguiente caos, miseria y estragos que crearán a su alrededor. Y los británicos, por cierto, no son diferentes. No. Así que Annalena Baerbock sí visitó China. La última vez que hablamos, creo que cometí un error. Ella estaba visitando Malasia, pero de todos modos esta vez sí visitó China. Basándome en el informe, estoy tratando de averiguar por qué. Ya sabes, está visitando ahora. Parece que China realmente quiere comprometerse con Alemania para unirse y resolver algunos problemas, incluyendo la relación entre los dos países, incluyendo comercio y cosas así. Pero, ¿cuál es tu impresión sobre ello? Creo que China está intentando hacer lo que los rusos intentaron y no lograron, que es establecer una relación a largo plazo, económicamente exitosa y estable con Alemania. Creo que los rusos vieron que los alemanes tienen mucha tecnología, muchas habilidades organizativas e industriales.
Nuestras economías se complementan entre sí. Tiene un sentido lógico absoluto que deberíamos establecer una relación fuerte y estable a largo plazo entre nosotros. Creo que China está intentando hacer exactamente lo mismo. En el caso de los rusos, fracasó completamente. En el caso de los chinos, todavía lo están intentando. In the case of the Chinese, they're still trying. And the problem is the Germans themselves and Baerbock. Y el problema son los propios alemanes. Y Baerbock es el ejemplo de esto, porque por supuesto, Baerbock no parece entender o no escucha lo que los chinos están tratando de decirle. Sabes, mira, tienes a Alemania y los intereses alemanes y el bienestar del pueblo alemán en qué pensar. Y por supuesto, ella habita un universo mental diferente al del gobierno en Pekín, así que es difícil. Pero creo que los chinos sienten que tienen que seguir intentándolo, al igual que lo hicieron los rusos. Tienen que seguir intentándolo, porque es tan importante hasta que obviamente fracase. Y tal vez, si lo intentan lo suficiente, no fracasará, y de alguna manera tendrá éxito. Sí, ya veremos sobre eso. Creo que Alemania realmente no irá a dañar la relación con China, sí. Realmente creo que gran error era estúpido. Bueno, tengo que decir esto. Creo que mucha gente en Alemania dice, miren, nuestra relación con Rusia ha sido completamente destruida. Y eso ha sido un desastre total para nosotros. No cometamos el mismo error de nuevo por segunda vez. El problema es que el debate político en Alemania está lejos de ser abierto. Vayan a los medios alemanes. Quiero decir, está tan controlado y tan histérico, por cierto, que es muy difícil debatir estas cosas de manera sensata y racional. Así creo que esa discusión está ocurriendo en Alemania. Desafortunadamente, no está ocurriendo de manera viva como debería. Sí, la otra cosa que también sucedió. Lituania expulsó a 3 diplomáticos chinos. Ahora, eso fue realmente inesperado. No había ninguna señal de desacuerdo entre los dos países y de repente hicieron eso. Ahora, por supuesto, el contexto aquí es que hay un nuevo gobierno entrando en Lituania. Así que el actual ministro de Relaciones Exteriores supongo que no será el ministro de Relaciones Exteriores en el próximo gobierno. Pero en el tiempo que le queda, hizo esto. Expulsó a los diplomáticos chinos. Eso es lo que está pasando aquí. Bueno, creo que lo es. Pero también creo que se trata parcialmente de que Donald Trump se convierta en presidente de los Estados Unidos. Lituania quiere mostrarle a Trump que estamos 100% contigo. Vamos a apoyarte en todo, y saben que Trump tiene problemas con China. Así que van a jugar ese juego con China una vez más. No es la primera vez que hacen esto. Recuerdo que cuando Trump era presidente antes, Lituania tomó todo tipo de medidas hacia Taiwán. Influcionalmente a China y completamente de manera innecesaria. And completely unnecessarily. And I think they're basically playing the same game all over again. Y creo que básicamente están jugando el mismo juego una y otra vez. El nivel de comprensión política y sofisticación en estos países bálticos es muy pobre. Creo que hay que decir esto. Y consistentemente toman las decisiones equivocadas. Siempre miran a América y lo que América va a hacer, y nunca miran a países más cercanos a ellos, como los rusos, o incluso China, que obviamente está lejos, pero tiene presencia en la región. Y no hay razón, no hay deseo de pelear con Lituania en absoluto. El gobierno entrante, el primer ministro, de hecho dijo que quiere mejorar la relación con China. Así que por eso fue una verdadera sorpresa cuando esto sucedió. Pero cuando miro de cerca, bueno, él es el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno actual. Así que supongo que eso es lo que es, lo sé. Quiero decir, tienes razón. Es una forma muy inmadura de manejar las cosas. Es inmaduro y en última instancia muy provinciano.
Y sigue siendo una creencia que la única manera de garantizar el futuro de Lituania es alinearse lo más cerca posible con los estadounidenses. Es algo muy malo, porque estás antagonizando a todo tipo de países en el mundo: China, Rusia, otros países, dependiendo de los estadounidenses. Los estadounidenses son volubles, están lejos, y podrían eventualmente decidir olvidarte y centrarse en otras cosas. Entonces, ¿dónde estás? Pero ya sabes, eso es muy difícil de hacerse entender, es en los Estados Bálticos, porque por supuesto no quieren escuchar esto. Y el ministro de Exteriores es un Yeah, and the foreign minister, Landsbergis, he apparently is the grandson. Aparentemente es el nieto de Vytautas Landsbergis, quien fue una figura clave en el movimiento de independencia lituano. Así que los medios chinos dicen que está creciendo en una familia que absolutamente odia y detesta a los rusos. The Russians. Yeah, That's absolutely, it is. Absolutely true. Yeah, I believe Sí, Vytautas absolutamente Landsbergis is cierto. still alive. Creo que Vytautas Landsbergis todavía está vivo, por cierto, pero tienes toda la razón. Son efectivamente la dinastía gobernante en Lituania, si puedo decirlo así. Quiero decir, dominan. Han sido una presencia constante en la política lituana. Odian a los rusos, odian el comunismo. Voy a compartir todo eso. Y quiero decir, tienen todos esos complejos y todos esos problemas de los que nunca pueden escapar. Y eso les ciega a las realidades de lo que su propio país necesita. What their own country needs. Yeah, exactly. I mean, Lithuania, and then we just Sí, talk about exactamente. Germany, and of course, Quiero decir Lituania y luego hablamos de Alemania y por supuesto Ucrania. Quiero decir, todos estos países están haciendo cosas que van fundamentalmente en contra del interés de su propio país, simplemente para, de alguna manera, complacer a Occidente, estar del lado de Occidente, aunque las cosas que están haciendo son absolutamente en contra de su propio interés, ¿verdad? absolutely against Correcto. their own interest, right? Correct. I mean, I'm going to say something. I don't. I mean, Quiero decir algo. No tengo antagonismo hacia los estados bálticos. Me gustaría que les fuera bien y que fueran países prósperos y felices. No son países felices, son países muy asustados. Siempre actúan como si fueran muy inseguros y muy histéricos sobre todo lo que sucede a su alrededor. Creo que su futuro es sombrío. Y tengo que decir esto porque están antagonizando a los países con los que necesitan ser amigos para tener un futuro seguro y próspero. a secure and prosperous future. They are antagonizing. Yeah, and in Lithuania at one point, I think in Sí, y en un momento, creo que en julio o en algún momento, Lituania incluso estaba discutiendo que todo el país podría necesitar mudarse, como dos millones de personas o algo así, porque temían que comenzara una guerra nuclear o algo por el estilo. Tenían mucho miedo. No tienen que hacerlo. No entienden que los rusos no tienen nada en contra de ellos. Lo único que necesitan hacer es mantenerse al margen, simplemente mantenerse neutrales. No entienden eso. Y tienen esta manera de estar del lado de Occidente para antagonizar a Rusia. ¿Es eso lo que es? to antagonize Russia. Is that what it is? Well, they don't just want to take. They don't want. Bueno, no solo quieren tomar el lado de Occidente. Quieren mantener a Occidente tan antagónico y hostil hacia Rusia como sea posible. Incluso hablan de desintegrar Rusia. Quiero decir, cosas que hacen que los rusos vean a los estados bálticos como un problema y una amenaza potencial, lo cual es una posición absurda para que tomen países pequeños. Which is an absurd position for small countries to take. Well, I guess the reason Bueno, supongo que la razón por la que todos estos países, Ucrania, Lituania, los países bálticos, sienten que deben estar del lado de Occidente es primero que odian a Rusia. Segundo, creen que Occidente es poderoso. ¿Es esa su posición? Is that their assumption? No, that is their operating assumption. No, esa es su suposición operativa. Están convencidos de que Occidente es poderoso. En el fondo, por supuesto, tienen miedo de que no lo sea o de que desaparezca. Y eso explica el pánico y el miedo y la conversación sobre alejarse. Y por supuesto, mucha gente de los estados bálticos se ha ido. Quiero decir, ha habido una gran emigración de estos países. Así que ya sabes, eso es en parte lo que impulsa todo esto. That's partly what drives all of this. You see, that's a different mentality than the Chinese. Verás, esa es una mentalidad diferente a la de los chinos.
En China sentimos que está bien si hay un grupo poderoso o algo así, si soy el pequeño, me mantendré al margen. Sabes, no voy a tomar partido porque creo que estar de cualquier lado me pondrá en peligro porque el otro lado me atacará, ¿verdad? Así que simplemente me mantendré bajo perfil y me mantendré al margen. Pero, de alguna manera, en Europa, no sé, los países más pequeños de alguna manera creen que cuando tienen miedo siempre tienen que tomar partido. Es muy tribal. Well, well, not all small countries, as I said. Bueno, no todos los países pequeños. Como dije, estuve en Hungría hace 2 semanas y los húngaros hicieron exactamente el punto que me acabas de mencionar, que Hungría, como país pequeño, quiere paz y buenas relaciones con todos. No puede permitirse tomar partido. It cannot afford to take sides. Pero eso influye en great to happily divide power events to Sula. Hungary, Hungría, Georgia, lo que sea. Todos tienen que tomar partido, aunque eso potencialmente destruya a estos países. Está bien. Creo que necesito dejarte ir. Gran discusión nuevamente. Veamos qué sucede la próxima semana. and one way or De una forma u otra, fue una discusión absolutamente como siempre. Está bien, hablamos la próxima vez. thank you. Make him raise. Gracias, Sofía. Adiós. Bye. Adiós.